recibimos en nuestro estudio a don Jorge Quiroga, expresidente. Gracias, bienvenido, Miriam. Actual candidato por Libre 21. Así es, 21 en homenaje al 21F, a 21 días de lucha, y que es hora de que empiece el siglo XXI con Bolivia integrada al mundo de este siglo. Nos estamos viendo después de un mes. Más o menos. No. Estuve una vez acá, pero Para la época navideña. Sí. Claro, pero conmigo para la época Contigo navideña. sí, de la ¿No época es cierto? navideña, Mire, exacto. tantas cosas han pasado desde entonces. Tenemos, por favor, esta nota de contexto para hablar de lo que está haciendo en este momento el expresidente. Fue la presidenta del país, Yanine Áñez, quien en una ocasión más y de forma pública pidió la unidad de los políticos para hacerle frente al movimiento al socialismo en estas próximas elecciones electorales. Olvidaré todas las ofensas y nuevamente les extiendo mi mano para intentar hasta el último día construir una gran alianza democrática y ganadora. Se conoció que la primera autoridad del país fue quien mantuvo una reunión con los que anunciaron ser candidatos para estas futuras elecciones, y Yanine Áñez les planteó una unidad en favor de la aprobación, pero al ver que no encontraba coincidencia para esta unidad, la presidenta de Bolivia habría tomado la decisión de lanzar su candidatura, según la explicación que realizó el ministro de la Presidencia. Lo que no queda claro ahora es que nuevamente esta convocatoria a la unidad debería de ser en torno a la candidatura de la actual presidenta o buscando alternativas para un nuevo binomio. Pero si bien se hacen estas afirmaciones sobre unidad de los políticos en Bolivia, los parlamentarios de la línea de la presidenta Áñez dicen que se debe de insistir en una unidad política para bien del territorio nacional. No hay peor gestión que la que no se hace. El día de hoy necesitamos los bolivianos que se agoten todos los esfuerzos. Si bien es cierto, hay algunos procedimientos legales y administrativos que ya se han ido cumpliendo en función de plazos, cuando hay voluntad, principalmente voluntad política y vocación de servicio al pueblo, creo que eso no debería ser lo que evite esta unidad. Se debe de aprender de los errores del pasado y no hacer lo mismo como sucedió en las últimas elecciones y darle el espacio al movimiento al socialismo para ganar este proceso eleccionario. Lamentablemente hay nomás, y hay que reconocerlo, algunos intereses mezquinos por parte de algunos actores que, claro, en el discurso dicen lo mejor es la unidad, pero cuando llega el momento de juntarse, lo que hacen es evitar esta unidad. Entre tanto que el diputado Gutiérrez de oposición está seguro que de no haber unidad en la misma oposición, lo que hacen ellos es volverle un peligro al movimiento al socialismo. Seguimos dándole misiles al MAS. Día tras día le damos misiles al MAS para que se rearticule. Vuelvo a repetirle, el país debe saber, el MAS es el peligro, siempre lo fue y va a seguir siéndolo mientras obviamente no le demos motivo. Pero también afirma que una segunda vuelta en estas próximas elecciones recién podría acercar a los opositores, pero que no se debería de esperar a última hora para este objetivo. Yo estoy convencido de que la población es la que va a definir esa unidad, aunque vayan desunidos. Vuelvo a repetir, hay una lógica de la población de desasosiego a partir de las malas decisiones que han tomado los políticos de oposición en este último tiempo. A quien no les importa si están unidos o no para estas elecciones es al movimiento al socialismo, porque ellos dicen que ganarán en una primera vuelta. A nosotros nos tiene sin cuidado, pero yo decía ayer que sean presidentes o candidatos a presidente, hasta los ministros, ¿no? Están en su derecho, ¿no? Y a ellos tendrán que analizar cómo pueden lograr unidad entre ellos, ¿no? Pero hasta el momento lo único que vemos es que se van fraccionando y eso va cada día fortaleciendo al movimiento socialista. Ahí está. Las posiciones con relación a lo que ha pasado en estos últimos días. ¿Qué dice don Jorge Quiroga? ¿Porque usted también le ha caído de sorpresa la decisión de la presidenta? A ver, había rumores, circulaban versiones en los días antes, ¿no? Ya el día que se anunció ya no era sorpresa. Pero no cabe duda, aquí estuve en tu programa en diciembre, yo estuve en México en programas de televisión allá, estuve con prensa española.
A nombre de Bolivia tomé la palabra en el Consejo Permanente de la OEA, estuve en Mercosur, en decenas de programas internacionales defendiendo que este era un gobierno de transición, que se le iba a extender el mandato con el fin de hacer elecciones libres, que era la posición que tenía el gobierno en ese entonces, expresada no solo a mí, sino públicamente una y otra vez, incluso señalando que sería deshonesto de parte de la Presidente candidatear. El mismo gobierno, la misma Presidente decía eso. Fue la posición que defendí. Causó sorpresa afuera. He recibido decenas de llamadas de gente que me ha escuchado en programas de televisión, en la OEA o en espacios internacionales. Y me ha escuchado y me ha creído, como yo también pensé que era la posición, que cambió. Yo no cambié la posición. Yo he peleado contra el uso del gobierno para seguir en el poder en Venezuela el 2007, en Nicaragua el 2010, en Cuba el 2018, en Bolivia contra Evo Morales todo este tiempo. Y por eso creo que más allá de los criterios jurídicos, dificultades económicas, el hecho de que el MAS ahora diga, ajá, no es Evo Morales el único que candidatea desde el gobierno, ahí está otro ejemplo. Creo que lo mejor es ir de raíz. Yo voy a proponer que en septiembre, en las elecciones regionales y locales, hagamos un referéndum para eliminar la reelección inmediata. Claro, porque eso es lo que usted me comentó en diciembre. Le comentó a todo el país, ¿no? Que se elimine de una vez la reelección presidencial. Así es, antes de Navidad, me acuerdo, había un arbolito. Exacto. Pusimos y me pediste, creo, algunos deseos, y un deseo era que nunca más estemos sujetos a estas crisis que provienen de un gobierno que fue elegido bajo una constitución que le daba 2 mandatos, forzó el tercero, estaba buscando el cuarto, haciendo un fraude monumental. Porque ¿qué sucede? Porque se personaliza el gobierno, todos los jueces, todos los fiscales dependen del gobierno de turno. Yo solía, como filosóficamente, teóricamente, respetar el sistema de Argentina, Brasil, de Colombia, una reelección, 2 mandatos de 4 años. Fíjate que Colombia cambió, ha eliminado la reelección. Yo creo que es bueno que sigamos los pasos de Colombia. Eliminar la reelección inmediata trajo problemas con Santos, que perdió un referéndum de la paz, le implementó y se personaliza el gobierno. Creo que era sano y muy bueno evitar la reelección inmediata, y yo propongo y planteo al gobierno, a líderes políticos, que hagamos una reforma a la Constitución para en septiembre, junto a las elecciones regionales y locales, eliminar la reelección inmediata. Usted que ha estado en contacto con la presidenta, porque ha estado como delegado, ¿quién cree usted que le ha cambiado la idea a la presidenta? ¿Quiénes están por detrás? Porque bueno, recientemente la ex ministra ha hablado de Rubén Costas, ha hablado de Óscar Ortiz, ¿quiénes estarían detrás de este plan? A ver, yo no conozco las deliberaciones internas. Con ella he hablado una sola vez este año. El año pasado sí, un par de veces, cuando defendí la posición que ella expresaba públicamente respecto a que era un gobierno de transición. Y ojo, yo sé que hay un debate jurídico sobre esta materia, pero claramente hoy, Miriam, estamos en 29 de enero. Sí. Estamos fuera del periodo constitucional de 5 años. Estamos en un periodo extraconstitucional o inconstitucional, como quieras describirlo, cuyo mandato se extendió para tener continuidad en el Estado y para que se hagan elecciones. Creo que nadie preveía que esa extensión iba a ser un trampolín. Desde el punto de vista político, no cabe duda, yo escucho a muchos dirigentes demócratas que ahora dicen que es una necesidad y que hay que salvar al país del MAS, y se llenan la boca con discursos. Mire, hemos sacado al MAS a pesar de ellos, porque recuerdas que concentrar el voto en Carlos Mesa para forzar una segunda vuelta, lo que obliga a Evo Morales a hacer un fraude informático, un fraude caligráfico, un fraude en Buenos Aires, y llega la auditoría de la OEA, y llega la movilización, y los jóvenes salen y despiertan, expulsamos al tirano. No fue gracias a los demócratas, fue a pesar de los esfuerzos de ellos, y después del 20 de octubre para adelante fue un esfuerzo ciudadano, y tampoco los vi muy activos en las movilizaciones de Santa Cruz. Terminaron con 4% de la votación, y claro, ahora están en el gobierno y me imagino que están buscando una forma de quedarse. Creo que no es bueno, no es sano, porque esto va a traer consecuencias políticas. El MAS ya está diciendo, ajá, ven, Evo Morales no era tan pecador, se puede candidatear desde el gobierno.
Ahora se argumenta que se lo va a hacer solo fuera de horario laboral. Te lo digo por experiencia, la presidencia es un trabajo de 7 días a la semana, 15 horas al día. No es de 8 horas por día, 5 días por semana. La gente juzgará, evaluará, pero reitero, el tema de fondo es y la población eliminemos la reelección inmediata. La población ya está hablando con relación a este tema, ¿no es cierto? ¿Va a ser en horario de oficina? ¿No va a ser? ¿Qué va a pasar los fines de semana? Pero en fin, también están pidiendo que se conforme un solo frente. A ver, esto discutimos el año pasado. El 20 de octubre no hubo un solo frente, hubo 9. Sí. La gente sabe, hay que confiar en la gente. A la gente quizás no recuerda que antes las elecciones eran como están diciendo: júntense grupo de dirigentes, repártanse los escaños del Parlamento, los ministerios, las embajadas y trabajen juntos. Eso generó el repudio. Miriam, ¿tú te acuerdas? Los acuerdos políticos de repartija de pegas, de cuoteo, que llegaron a su paroxismo cuando hubo el acuerdo MNR-MIR, que se los veía el 2002, ¿te acuerdas? Sí. Enemigos mortales. Coalición. Y después que se juntaron, generó repudios. Sobre eso cabalgó Evo Morales. Hay que recordar que una cosa que no hay que cambiar en la Constitución es que el presidente lo elige la gente, nunca más un grupo de dirigentes. ¿Cómo? Concentrando el voto en primera vuelta en una opción que obtenga la mitad más uno, una diferencia sustancial, y de lo contrario, no son un grupo de dirigentes como era antes, que se van al Congreso a negociar. Es en segunda vuelta y usted elige. No le devuelva al dirigente el poder que usted tiene como ciudadano, con su voto, con su sufragio. Usted va a elegir presidente y yo pido que evalúen las propuestas, que no vayamos más con consignas. Hemos presentado, hay muchas candidaturas, una sola propuesta, la que hemos presentado. En tu ausencia estuvimos acá con Vania explicando cómo hacer de Bolivia corazón verde digital, con Bolivia sede de las manufacturas de baterías de litio, repartiendo las acciones de las empresas del Estado a todos los bolivianos mayores de edad, sin narcotráfico, sin corrupción, con seguro universal de salud, con una Bolivia líder de la recuperación democrática en el hemisferio y abierta a la integración económica. He hecho una propuesta detallada, ahora escucho muchas candidaturas, ojalá que los bolivianos puedan demandar que todos tengamos la propuesta, que es lo que la gente está esperando. Y si no me equivoco, ya son 10 candidaturas. No sé, me perdí cuenta, pero es una sola propuesta. Mesa, ¿sí? Va usted, el doctor Chi, la presidenta Áñez, Patsy, señor Camacho, Samuel, Nina, Rodríguez, Arce. Estamos hablando de 10. El año pasado hubo 9 y yo confío en la sabiduría de la gente. No es nuevo, si te fijas, yo nunca he visto una papeleta que tenga menos de 6, 7 opciones. Entonces tampoco pensemos que en Bolivia somos como los ingleses o los gringos, que solo hay dos nombres en la papeleta. No, más bien había siempre varias. Creo que 14 años, Miriam, se votaba por consigna. El más o el anti-más, Evo o el anti-Evo. Ahora, francamente, no pintemos el diablo en la pared. El más con fraude, con el Estado, con el uso abusivo de los recursos del gobierno y de los medios de comunicación, ha sacado un poco más de 40% si le quitas el fraude. Ahora estará en el orden de la mitad de ello. Yo te aseguro que en segunda vuelta una opción que no es el más va a ganar este gobierno, esta gestión 2020-25. Queremos ser esa opción. La pregunta es, ¿va a ser un gobierno sólido, firme, capaz, con propuesta para evitar que el más vuelva el 2025, como volvió Cristina Kirchner en Argentina, como volvió Ortega en Nicaragua, como volvieron los militares en Egipto después de un gobierno de Morsi? Ese es el desafío que tenemos y me parece que por eso mismo hablemos de propuestas y me extraña que se han inscrito ya alianzas y la única propuesta que he recorrido todos los canales, en tu ausencia, reitero, estuve acá, es la que hemos presentado. Ojalá se presenten propuestas. Ahora, don Jorge, el tema de la pacificación, que tiene que ser uno de los temas principales de cada candidatura, de todos los que propongan algo. Todavía no tenemos una pacificación al 100%, porque hablan del MAS y de inmediato empiezan nuevamente a surgir rencores y todo lo demás. Esto no le está haciendo bien al país. A ver, sí, pero yo creo que tenemos que saber que el que nos dividía ya se fue, ahora nos uniremos. El que violaba la Constitución y hacía fraude se fue, ahora respetemos la Constitución y hagamos elecciones sin fraude. Parte de la Alianza del Libre 21 es Lino Vilca, que tiene un liderazgo enorme en el Departamento de La Paz, un dirigente desencantado del MAS. Él trabajó con Evo Morales y él, como muchos, quedó decepcionado de que se despilfarró esta oportunidad genuina. Evo Morales, con el respaldo que algún día tuvo, podía haber sido
Nelson Mandela de Bolivia, el gran unificador, prefirió ser rehén de los cocaleros del Chapare, del cocaleros del Chapare de Cochabamba, imponer esa agenda y ser servil a Maduro, a los Castro en Cuba, cuando tenía otras condiciones, podía haber hecho otra cosa, y justamente por eso hemos empezado con una unidad, con un grupo de aymaras, paseños, porque queremos romper ese clivaje, esa división artificial. Como decía Lino Vilca ayer, de repente, ustedes quieren pititas, nosotros queríamos cercos. Ahora, más allá de cercos y pititas, trabajemos todos juntos. Con ese espíritu estoy yo. He aprendido de que hay que trabajar sin esas divisiones que fueron artificialmente impuestas por Evo Morales. Yo sé que él es más indígena que yo, todos tenemos sangre mezclada. Los Quiroga llegaron en 1850 y tantos a Cochabamba y no llegaron casados. En la licuadora todos salimos mestizos, y si él apellida Morales y mi madre apellida Ramírez Morales, tampoco es que uno es marciano y el otro es de acá. Creo que eso ha sido un maniqueísmo impuesto de un gobierno que usó eso, y sin embargo tú ves toda la gente procesada por corrupción, toda la gente asilada en México. No hay indígenas, hay mestizos ladrones. Ahora, la Presidenta está pidiendo unidad de todos los frentes. Usted también dice, ahora nos uniremos. Sí. ¿Cómo nos vamos a unir? Bueno, yo voy a trabajar en unir a la gente, en unir con aymaras, como hemos empezado con Lino Vilca. Hoy hemos tenido 3 actos y ayer otros tantos, y nos faltan 2 más esta noche, con un grupo de jóvenes que son parte vital de la recuperación de la democracia, que estuvieron en las calles, que lucharon para expulsar a la tiranía. Esa es la unidad que vamos a trabajar para gestionar, y yo no lo voy a hacer con doble discurso. Yo soy de principios. Para mí la reelección inmediata es veneno. Propongo que se le elimine y no busco subterfugios y no una promesa escrita. Votemos un referéndum para que se elimine, para nunca más estar sumido en estas crisis que tanto daño han hecho. La alternabilidad en el poder es sana, es buena y es necesaria. Busquemos esa unidad, y no que yo escucho decir, ajá, hay muchos candidatos, entonces presento una candidatura más, o llamo a la unidad pero divido a Comunidad Ciudadana y me saco a los alcaldes de La Paz y al gobernador de Tarija. Me parece que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace cuando se ingresa de esa forma, y me preocupa, Miriam, darle argumentos al movimiento, al socialismo. Lo que más necesita Evo Morales es no ser el único que candidatea desde el gobierno, no ser el único que usa y abusa del Estado. El gobierno se da cuenta de eso y se da cuenta que es un problema y dice, no vamos a hacer campaña en horas laborales. Admite que hay un problema entre ser gobierno y estar en la candidatura, pero parcelar los horarios cuando uno está en gobierno, te lo digo complicado. Por experiencia de la presidencia, de los ministerios, sobre todo ahora que hay enormes dificultades económicas. Miriam, verás tus pantallas entre Carnaval y Semana Santa llenas de ¿qué? De protestas presupuestarias, universidades, magisterio, alcaldías con problemas, regiones, jubilación de policías, nivelaciones salariales. Verás muchas protestas, propio de la época. ¿Qué sucedía? Antes no había la dificultad económica que hay ahora, y había un gobierno con legitimidad electoral, con mayoría parlamentaria, con manejo de sectores que hoy no se tiene. Me temo que incluso vamos a tener semanas muy complicadas en el tiempo que se avecina. Un gobierno de transición, Miriam, podía haber dicho, estoy acá haciendo elecciones, vaya a pedir su reivindicación, universidad, jubilado, benemérito, policía, al próximo gobierno. Para un gobierno en campaña eso es muy difícil, y cuando uno tiene un déficit fiscal tan alto, me temo que la estabilidad económica erosionada y dañada por el legado nefasto de Evo Morales se puede tener más dificultades hacia adelante. Y otros de los temas que va a tener que urgentemente hacerse cargo el próximo gobierno: justicia, salud, educación. Así es, no, hay que hacer, por eso hemos planteado un programa de reconstrucción económica, Bolivia Corazón Verde Digital, sede de la manufactura de baterías de litio y la entrega de las acciones, la propiedad de las empresas, no de una rosca masista del pueblo. Cada boliviano mayor de 18 años recibe la acción, que se valoriza en el tiempo. Inicialmente valdrá 8.000 a 10.000 bolivianos, sube de valor, todos somos agentes económicos activos, intransferible, heredable, embargable, y
vuelve a todos inmediatamente sujeto de crédito. La gente de 20, 25 años no tiene cómo ir al banco, no tiene garantía. Con esto todos podremos ser sujeto de crédito. Junto con la reconstrucción económica, la reparación democrática, justicia independiente, aduana, impuestos, caminos, con la mejor gente. Alguna vez hicimos eso, con Bakovich en servicio de caminos, con Amparo Vallivian en la aduana, con Segada en el servicio de impuestos, los mejores profesionales, con servicio civil, que la gente joven, capacitada, preparada, ingrese a servir al país y haga carrera, y no sean amarraguatos. Yo no quiero que nadie venga, no tengo guatos que amarrar, ni quiero que me vengan a aplaudir los sábados, a garantizar que todas las instituciones del Estado trabajen para la gente. Y ¿sabes qué es yo aprendí? Lo sano de no tener la tentación de reelección inmediata. Un par de ejemplos, Miriam, que yo viví. Condonamos buena parte de la deuda multilateral del Banco Mundial, BID, Fondo Monetario. Eran como 2.300 millones de dólares. Si hubiera estado en reelección, hubiera dicho, repartamos eso en las ciudades, a los trabajadores, a los empresarios. No, ¿sabes qué hicimos? A las comunidades rurales, a los municipios más pobres. Les dábamos 6, 7 veces por habitante a zonas indígenas, y hasta hoy sigue llegando esa plata. Tú dirás, mal negocio electoral, pero bueno para reducir la pobreza en zonas rurales. El gasoducto Yacuiba-Río Grande lo hicimos en 8 meses. Gracias a eso, Bolivia tuvo años de bonanza. Pero ¿de qué servía una tubería de 400 millones de dólares enterrada donde nadie la ve? Nadie nunca ni siquiera dijo gracias, pero le sirvió a Bolivia. Yo cambié las instituciones como la aduana, impuestos, caminos, con directorios de largo plazo. Claro, si estás en época electoral, dices, usaremos eso para dar pegas, o Dios nos salve, para robar unos pesitos. Yo hice lo contrario y adquirí conciencia de que el lema de que hay que gobernar para la próxima generación y no para la próxima elección, que suena bonito, solo funciona si no hay reelección inmediata. Por eso mi propuesta, eliminemos ese veneno. Gracias por haber venido. Gracias, Miriam. Estaremos pendientes a lo que pase el próximo 3 de febrero. Gracias. Que le vaya muy bien.